El diodo Schottky es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre estados de conducción directa e inversa y muy bajas tensiones umbrales. Símbolo del diodo Schottky. Encapsulado comercial de un diodo. En una deposición de aluminio, los electrones del semiconductor tipo N migran hacia el metal, creando una región de transición en la ensambladura. Diodo Schottky con un corte en su encapsulado. El semiconductor en el centro forma una barrera de Schottky entre un electrodo metálico y un contacto ómnico con el otro electrodo. Construcción. Se puede observar que solamente los electrones están en tránsito. Su conmutación es mucho más rápida que la de los diodos bipolares, una vez que no existan cargas en la región tipo N, siendo necesaria rehacer la barrera de potencial. La región N tiene un dopaje relativamente alto, a fin de reducir la pérdida de conducción. Por esto, la tensión máxima soportable para este tipo de diodo está alrededor de los 100 voltios. Funcionamiento. A bajas frecuencias, un diodo normal puede conmutar fácilmente cuando la polarización cambia de directa a inversa. Pero a medida que aumenta la frecuencia, el tiempo de conmutación puede llegar a ser muy alto, poniendo en peligro el dispositivo. Características. La velocidad de conmutación permite rectificar señales de muy alta frecuencia y eliminar excesos de corriente en circuitos de alta intensidad. A diferencia de los diodos convencionales de silicio que tienen una tensión umbral de 0,7 voltios, los diodos Schottky tienen una tensión umbral aproximadamente de 0,2 a 0,4 voltios, empleándose por ejemplo como protección de descarga de células solares. La limitación más evidente del diodo de Schottky es la dificultad de conseguir resistencias inversas relativamente elevadas cuando se trabaja con altos voltajes inversos. Pero el diodo Schottky encuentra una gran variedad de aplicaciones en circuitos de alta velocidad para computadoras. El defecto Schottky es típico de los materiales cerámicos, pues es un defecto que aparece para mantener la electroneutralidad del material. Se generan vacantes de iones de signo contrario para anularse de manera estequiométrica, con el fin de mantener una carga totalmente neutra. Cada vacante es un defecto de Schottky por separado. La barrera de Schottky es una barrera de energía potencial para electrones formados en una unión metal semiconductor. Las barreras Schottky tienen características de rectificación adecuadas para su uso como diodo. Una de las principales características de una barrera Schottky es la altura de la barrera Schottky, indicada por beta. Y el valor de beta depende de la combinación de metal y del semiconductor. Aplicaciones. En fuentes de baja tensión, en los cuales las caídas en los rectificadores son significativas. Variadores de alta gama para que la corriente que vuelve desde el motor al variador no pase por el transistor de freno y este no pierda sus facultades. También se emplean en varios circuitos integrados de lógica TTL, por ejemplo, los ALS y AS, los cuales permiten que los tiempos de conmutación entre los transistores sean mucho más pequeños, puesto que son superficiales y de menor tamaño, por lo que se da una mejora en la relación velocidad-potencia. El tipo ALS permite mayor potencia y menor velocidad que la LS, mientras
que la AL presentan el doble de velocidad que las Schottky TTL con la misma potencia. Aplicaciones: como protección de descarga de células solares en baterías de plomo ácido. Curvas características de un diodo Schottky comercial 1N5819. En la segunda figura se ve cómo a medida que aumenta más el voltaje, la referencia de temperatura del diodo Schottky disminuye aún más y se va acentuando más para la tercera figura en un rango de voltaje superior. En la siguiente figura se hace una comparación entre la potencia disipada y la corriente, dando umbrales de capacidad de carga. En esta figura se muestra una comparación entre capacitancia y el voltaje en inversa, y se puede observar cómo llega a su punto máximo cuando se trabaja en 2 voltios aproximadamente o voltajes menores, llega a su mayor capacidad de capacitancia, mientras que a medida de que aumenta el voltaje va disminuyendo respectivamente su capacidad de capacitancia. Esto se da a temperaturas constantes de 25 grados y una frecuencia constante de 1 MHz. Se puede observar en la gráfica de comparación entre las curvas del diodo Schottky y un diodo común que el diodo Schottky tiene una caída de voltaje cuando está polarizado en directa mucho menor que la del diodo PN. Y también se observa que sucede exactamente lo mismo cuando se polarizan en inverso. Desventajas: el diodo Schottky tiene poca capacidad de conducción de corriente en la zona directa. A causa de esto, no permite que sea utilizado como diodo rectificador. Hay procesos de rectificación en que la cantidad de corriente que tiene que conducir en sentido directo es demasiado grande. Conclusión: nos podemos dar cuenta que el diodo Schottky tiene un segmento muy especial dentro de la electrónica y sus capacidades, y es especialmente el de trabajar a muy altas frecuencias, de hasta 300 MHz, eliminando picos de corriente y en conmutación altísima, con bajo nivel de tensión, un umbral bajo y, debido a su construcción, tiempo de respuestas bastante rápidos.